En el Evangelio de Mateo encontramos el texto sobre el que vamos a meditar en esta mañana. Y en esta ocasión es el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33. Recuerdan que el domingo pasado, los que estuvieron el domingo pasado, hablamos de la alimentación de los 5.000. Y este texto viene a continuación. Ocurre que la gente se fue, después de haber participado de esa maravillosa cena junto con Jesús, y ahora viene lo que continúa el relato. Mateo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Jesús caminando sobre el mar. Ustedes saben, el mar de Galilea es un gran lago, en realidad, pero muy grande, suficientemente grande como para que si estás en el medio de ese lago, es como estar realmente en medio del mar. Ahora esta escena comienza con Jesús retirándose a orar, ¿no? Había estado con los 5.000, que dijimos que eran como 10.000, hombres, más mujeres, más niños, eran como 10.000, y ahora se retira a orar. Y les dice a los discípulos: vayan en la barca, adelántense ustedes, crucen el mar al otro lado. Y van solos los discípulos en la barca. Y de repente, cuando se hace casi la cuarta vigilia, ustedes saben, los romanos dividían la noche en 4 partes, ¿no? Y cada parte, desde que se ponía el sol hasta que salía, dividían en 4 partes. Venían a ser más o menos unas 3 horas cada parte. O sea que la cuarta vigilia era casi el amanecer, es como si dijéramos las 3, 4, 5 de la mañana, cuando ya falta poco para que se acabe el día. Habían navegado toda la noche en la barca, y de repente, como a la cuarta vigilia, Jesús se les acerca. Hay una gran tormenta y Jesús se les acerca andando sobre el mar. Yo me imagino que ninguno de los que estamos aquí vimos nunca jamás a nadie caminar sobre las aguas, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es una laguna, un río, el mar o lo que fuera, y sabemos que no podemos caminar sobre las aguas. No podemos. Caminamos, queremos caminar, bueno, no caminamos. Nosotros no podemos. Jesús puede. Y Jesús puede porque Jesús puede hacer muchas cosas, pero no solamente por el gusto de hacer milagros, porque en realidad el milagro de caminar sobre las aguas, como el milagro de multiplicar los panes y los peces, como el de curar enfermos, no los hacía Jesús simplemente para decir: fíjense qué poderoso que soy. Lo hace para alentar a la fe de aquellos que están presentes en ese momento. Los milagros de Jesús siempre apuntan a mostrar la gloria de Dios y hacer que el que
participa de ese milagro, fortalezca su fe. Entonces nosotros hoy en esta mañana leemos esto y decimos, qué bien, claro, Jesús puede caminar sobre el agua. Pero ¿para qué camina Jesús sobre el agua? Para ellos y para nosotros. Camina para que nosotros, sabiendo esto, fortalezcamos nuestra fe. Nos demos cuenta que que es el Jesús que hace un ratito, unas horas antes, había dado de comer a muchos, que antes había curado, que antes había hablado y aconsejado, que había llamado la atención de algunos y los había llamado a la fe y a la fortaleza y a acercarse a Dios, la fortaleza en la fe, ahora está caminando sobre el agua para que los que ven eso tengan fe. Bueno, sucede que Pedro de entrada no tiene demasiada fe y dice un fantasma, ¿no? Nadie camina sobre el agua, Jesús tampoco, un fantasma. Pero de repente Jesús les dice, ten ánimo, soy yo, no teman. Y de repente a nosotros, cuando Jesús se nos acerca a la vida, también podemos pensar que es, vaya a saber qué. ¿Qué es esto de tener fe? ¿Qué es esto de que hay alguien que puede salvar mi vida? ¿Qué es esto de que tengo que confiar en Dios a quien no veo para que rescate mis días? Casi que podríamos decir, es un fantasma, ¿no? Alguien que no vemos. Esa es una palabra que usamos para fantasma, ¿no? Una especie de personaje que no se ve. Y Dios no es un fantasma. Y Jesús tampoco es un fantasma. Por eso Él les dice, soy yo. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar que buscamos a Dios, buscamos al Señor, no lo vemos, creemos que es pura fantasía y en realidad es Jesús que está caminando hacia nosotros. No tengan miedo, dice. No teman, no tengan miedo, soy yo que me acerco a ustedes. Y si para acercarme a ustedes tengo que caminar sobre el agua, caminaré sobre el agua, dice Jesús. Y si para acercarse a nuestra vida, a los que hoy estamos aquí escuchando esta palabra maravillosa de Jesús, necesita hacer cosas que creemos que nadie haría por nosotros, Él las va a hacer. Bueno, no pedimos que camine sobre el agua aquí, ni siquiera tenemos agua. Pero sí podemos pedir que el Señor se acerque a nosotros porque abrimos nuestro corazón y Él va a entrar. Y si tiene que caminar sobre el agua, lo va a hacer. Y si tiene que romper con nuestros prejuicios, nuestra falta de fe, nuestras dificultades para creer, Él va a hacer que todo eso se alivie y se allane porque Él quiere entrar en nuestra vida en este día. Bueno, ocurre que Pedro, al principio, cuando Él le dijo, ven, porque Pedro le dice, haz que yo camine también, ¿no? Bastante pobre Pedro acá en su fe, ¿no es cierto? Después pasó a ser parece que pasó a ser el discípulo preferido, el más importante, pero acá poca fe la de Pedro. Le exige a Jesús que lo deje caminar a él también. Y Jesús en su misericordia, fíjense que a veces cuando nosotros le pedimos a Dios cosas equivocadas, a veces por misericordia también nos las concede. Y acá Pedro le dice, haz que camine yo. Y Jesús le concede que camine. Pero ¿qué pasa? Empieza a caminar, pero al momento empezó a hundirse. Porque cuando nosotros creemos que le podemos dar órdenes a Dios, nos estamos equivocando. Pedro le dice, yo quiero caminar igual que vos. Bueno, dale, caminá. Pero en cuanto que empezó a caminar, la fe de Pedro no fue suficiente. Por eso no estamos para darle órdenes a Dios. Estamos para recibir la bendición del Señor en nuestras vidas. Yo a veces he escuchado a algunos hermanos predicadores, a veces en la radio uno escucha, ¿no? Señor, cura ahora. Y le está diciendo a Dios, le está dando órdenes a Dios, ¿no? Señor, haz esto ahora. Dios tiene sus tiempos. ¿Por qué tengo que yo decirle cuándo tiene que hacer las cosas? El Señor las hace cuando Él quiere. No hay que darle órdenes a Dios. Lo que hay que hacer es escuchar su palabra y dejarnos llevar de su mano. Y Él tiene los tiempos. Y Él sabe cuándo está madura la fruta, ¿no es cierto? Él sabe cuándo estamos maduros para recibirlo.
Pedro acá le da una orden a Jesús, haz que yo camine. Y Jesús en su misericordia le dice, bueno, camina, sí, claro, para demostrarle que la fe no era tan fuerte como Pedro creía, ¿no es cierto? Y empieza a hundirse. Y entonces ahí aparece otra faceta de Jesús. Pedro se equivoca. Bueno, los seres humanos tendemos nosotros a ser, implacables con los demás a veces, ¿no es cierto? Y entonces uno diría, bueno, ahora arreglátela solo, porque el mar de Galilea es un mar profundo, si se hunde uno ahí, ¿eh? Y entonces aparece otra reacción de Pedro, que está bien, sálvame. Sálvame, le dice Pedro. Y ahí sí no se equivoca. Porque ahí se da cuenta que el que lo puede salvar es Jesús. Si Jesús le mostró que su fe no era suficiente, ahora es el mismo Jesús que va a salir en su rescate. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Tenemos fe? Sí, pero no es suficiente. ¿Y quién puede darnos la fe que necesitamos? Bueno, ahí podemos pedirle a Dios, sálvame. Señor, rescata mis días, rescata mi fe, rescata quién soy, porque necesito de tu presencia en mi vida. Y cuando le decimos al Señor, sálvame, Él extiende la mano y nos salva, y nos rescata, y nos acerca a Él. Extendiendo su mano, dice, lo asió y le dijo, qué poca fe que tenías, dudaste. Claro, nos hace notar nuestras faltas. Como yo decía, Jesús no es aquel que va a venir a decirnos que está todo bien y a regalarnos caramelos para endulzarnos la vida. Nos va a decir, mira, tu fe no es suficiente. Pero no nos va a dejar solos ante esa debilidad de nuestra fe. Nos va a llevar de la mano, nos va a rescatar y nos va a atraer junto a Él. Dice que cuando Jesús y Pedro suben a la barca, se calma el viento. Y es otra vez un símbolo de lo que puede pasar en nuestra vida si dejamos que Jesús entre en nosotros. Si hay vientos, hay tormentas, hay oscuridad, hay problemas, hay angustias, pero ¿por qué no las va a ver? Si es la vida, y la vida humana es eso, es pasar por momentos difíciles, a veces esos días que desearíamos que no sucedan y suceden, pero cuando el Señor entra, se calma el viento. Y no que desaparezcan los problemas los vamos a seguir teniendo, los problemas son parte de la vida. Pero con Jesús en la barca, con Jesús en nuestra vida, los mismos problemas que antes nos agobiaban y no nos dejaban vivir, ahora los encaramos de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos. Estamos para encarar la vida, los problemas, las dificultades, las angustias, con la presencia de Jesús en nosotros. Y entonces Él hace que podamos sentir que por duro que sea el camino y por lo difícil que nos esté pasando o que nos haya pasado o que le haya pasado a un ser querido y que a veces nos desmoronamos como personas, ahora ya no nos desmoronamos. Esa barca, en medio del mar de Galilea, que es un mar bastante grande, estaba destinada a hundirse. Eran barcas bastante pequeñas, eran para pescar, no eran barcas para aguantar una tormenta. Estaba destinado a hundirse y estaban destinados a morir todos, porque hundirse en un lugar como ese no había casi posibilidad de salvación. Y quizás Jesús lo hace a propósito. Váyanse en la barca delante mío, porque les quiere dar una enseñanza, ¿no? Y cuando ellos están en medio del mar, viene la tormenta. Y entonces ahí es cuando nosotros pensamos, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa de estar, yo diría espiritualmente, interiormente, como en medio de un mar, en una tormenta en donde de aquí no vamos a salir vivos? De aquí voy a caer hasta lo profundo y no hay quien me rescate. De aquí no hay ninguna posibilidad física, real, material, de salvar nuestra vida. Estamos como en una barca en medio de la tormenta, en medio del mar. Y de repente vemos una figura, algunos dicen un fantasma, pero no es un fantasma. Es Jesús que viene a rescatarnos. Es Jesús que se acerca a nosotros. Yo he dicho muchas veces, lo hemos dicho aquí muchas veces,
que en general decimos hay que buscar a Dios, lo cual es cierto, es una invitación, busquemos al Señor. Pero a veces nos olvidamos que del otro lado es el Señor el que nos está buscando a nosotros. Y si a veces nosotros no lo buscamos a Dios, puede ser, estamos preocupados por otras cosas, no nos dimos cuenta, nadie nos avisó, nadie nos dijo, mirá, acá hay una palabra que te puede iluminar tu vida. Eso no quiere decir que Dios no esté acercándose a nosotros todos los días. Él nos busca. Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrir los ojos. Hay muchas veces esa imagen en la Biblia, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Bueno, el Señor está caminando cerca nuestro y nos busca. Y a veces lo que nos falta es abrir los oídos para escuchar esa voz que nos está llamando y no la escuchamos. Abrir los ojos para ver al Señor que se acerca a nosotros y no lo vemos. Y entonces cuando eso es así, cuando nos disponemos a escuchar y a ver y a abrir nuestro corazón, entonces ahí el Señor entra en nuestra vida, entra en nuestra barca y la tormenta se calma. Uno podría preguntarse, ¿y cuál es nuestra tormenta? Yo estoy seguro que si aquí empezáramos a hacer una estadística de que cada uno anote su problema, ¿no? Van a haber muchos problemas y todos muy distintos. Y todos muy distintos. Cada uno dirá, mira, a mí me pasa esto y no sé cómo salir de acá. Y a mí me pasa aquello otro. Y yo tengo tal problema conmigo, con mi ser querido, con mi familia, con mis, ¿no es cierto?, con mis hermanos, mis hermanas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu barca que está ahí temblando y zozobrando en medio del mar? Y seguramente debe haber muchos. Y más de uno podríamos decir que tenemos más de un problema, por supuesto. ¿Cómo no? La vida es así, la vida es difícil, la vida tiene desafíos, tiene dudas, tiene situaciones duras para encararlas. Pero qué distinto que es cuando reconocemos que estamos en medio de una tormenta, que tenemos preguntas y no tenemos respuestas, que tenemos dudas y no encontramos cómo salir de ellas, y de repente sí, afinamos el oído y oímos la voz de Jesús que se acerca a nosotros. Afinamos la vista y lo vemos acercarse. No es un fantasma, es Él que se acerca a nosotros. Y se acerca para darnos la mano. A mí me parece muy emocionante este pedacito de texto. Dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de Él. Ustedes imagínense nosotros, que estamos ahí a veces medio perdidos, sin saber para dónde ir, y de repente hay una mano que se extiende y se acerca a nosotros y nos toma de la mano. Ese es Jesús. Ese es Jesús que quiere caminar con nosotros, quiere que nosotros caminemos con Él. Quiere hacer que nuestras dificultades las pongamos en sus manos. Y Él nos va a ayudar. Y Él va a estar con nosotros. Y va a responder a nuestras preguntas. Y va a hacer que nos demos cuenta que a veces hemos caminado al lado de Jesús y no nos damos cuenta, porque Él quiere caminar con nosotros. Y entonces cuando nos damos cuenta que no es un fantasma, que es Jesús, entonces Jesús nos cambia la vida. Porque entonces ya no somos simplemente una persona que anda por aquí. Bueno, podemos leer la Biblia, está muy bien, podemos venir a la iglesia, está muy bien, podemos hacer muchas cosas, de esas cosas que nos acercan a Él, pero lo que es fundamental es que nuestra fe nos lleve a acercarnos a nuestro hermano, a nuestra hermana, al hermano y la hermana que está cerca en la iglesia y que está lejos de la iglesia, con quien podemos compartir esta buena noticia de que el Señor se acerca a nosotros. Si tiene que caminar sobre el agua, va a caminar sobre el agua. Por eso decimos, no hay corazones duros. No hay corazones duros. Hay corazones duros, sí, claro, hay gente que le cuesta mucho confiar en el Señor. Sí, bueno, pero no hay corazones duros para Dios. Porque si tiene que caminar sobre el agua, va a caminar sobre el agua. Y si tiene que ablandar nuestro corazón porque es muy duro y nos cuesta creer, Él va a proveernos de esa fe que necesitamos para que podamos creer.
El Señor está siempre atento a nuestras necesidades y sabe qué necesitamos. Finalmente, hermanos, hermanas, quizá lo más importante que podríamos llevarnos en esta mañana de este texto tan maravilloso que el Evangelio nos presenta es el saber que Jesús sabe dónde estamos, porque Él sabía que estos discípulos estaban ahí en medio del mar y en situaciones difíciles. Él sabe dónde estamos y sabe cómo llegar hasta nosotros. Insisto, el mar de Galilea es un lago, pero es un lago muy grande. Y uno puede decir, sí, la barca está ahí en el medio del lago, pero el medio del lago es un lugar muy grande. Y sin embargo Jesús llegó claramente hasta ese lugar. Entonces, sea cual fuere el lugar donde nosotros estamos, el Señor sabe cómo llegar hasta donde estamos. Y nos va a extender la mano. Y nos va a decir, agárrate fuerte que yo te voy a sostener. Que podamos nosotros en esta mañana saber eso, que sea donde estemos, el Señor sabe cómo llegar a nuestro corazón y a nuestra vida. Y nos invita a que nos agarremos de su mano, porque Él nos extiende la mano. Y nos invita a que nos agarremos de su mano. Si lo hacemos, entonces nuestra vida empieza a cambiar. Porque el Evangelio empieza a ser no ya un relato que leemos del pasado, sino algo vivo y real en nuestra vida y en nuestro corazón en este mismo día. Hoy mismo el Señor está extendiéndonos la mano para que nos agarrémonos de Él y caminemos y estemos firmes en su presencia. Vamos a orar, los invito a orar. Señor nuestro, pedimos que te acerques a nosotros y nos extiendas tu mano y pedimos, Señor, que podamos abrir nuestro corazón para aferrarnos a ti. Señor, sabemos que muchas veces las tormentas y las dificultades nos agobian, pero también sabemos que tú estás cerca nuestro y que sabes cómo llegar hasta nuestra vida y hasta nuestro corazón. Acércate, bendícenos y permite que podamos reconocerte como aquel que viene para salvarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.